Hola, buenas tardes. Gracias a la colaboración de la Embajada de Túnez en España y de la Oficina Nacional de Turismo, Tunecina, podemos presentarles hoy una nueva conferencia relacionada con la exposición temporal Túnez en sepia, fotografías de la colección del Museo Arqueológico Nacional, que se ha prorrogado hace poco hasta el 18 de febrero. Y también queremos, ya de paso, agradecerles su presencia aquí esta tarde. A través de las fotografías expuestas podemos emprender un viaje en el tiempo, descubriendo restos, monumentos y paisajes tanto arqueológicos como urbanos de Túnez, algunos, por cierto, desaparecidos o muy transformados en la actualidad. La última sección, no obstante, se centra en los dos museos más importantes del país. Por un lado, el Museo Nacional de Cartago, entonces conocido como Museo de San Luis, y por otro el Museo Nacional del Bardo, entonces conocido como Museo Alawi, recientemente inaugurado en el momento en que se tomaron estas fotografías. Quisimos dedicar una sección entera a este conjunto de fotografías por su gran interés. Y tal como ya debieron pensar en su momento, ¿no?, las personas que en 1892 decidieron incluir estas fotografías en el lote que se envió a Madrid para celebrar la Exposición Histórica Europea, son fotografías de un gran valor estético y también documental, porque nos permiten conocer los museos, nos permiten ver sus salas, su aspecto, tal y como los conocieron y los descubrieron los primeros visitantes, porque por fechas están muy cercanas la inauguración a la de las fotografías. ¿Qué más? Precisamente también nos permiten estas fotografías acercarnos al patrimonio cultural tunecino, al patrimonio cultural y material, que es muy rico en bienes púnicos y romanos sobre todo. Y precisamente hoy vamos a hablar de una de las colecciones más relevantes, la de los mosaicos romanos del Museo Nacional del Bardo, entre otras cosas, el cual conserva un conjunto impresionante por su número y por su calidad. Para ello contamos con Mohamed Halouani, especialista en divulgación del patrimonio tunecino. Mohamed es filólogo inglés y español, de hecho elaboró su tesina sobre los manuscritos españoles aljamiados en la Universidad de la Sorbona, en París. El señor Halouani transmite su pasión por la historia diseñando viajes culturales especializados, dirigidos a instituciones, institutos y museos destacados, como el Museo Americano de Historia Natural, por ejemplo. Su interés y erudición en el campo de la arquitectura islámica y la arqueología e historia del norte de África, especialmente de su país natal, Túnez, le ha llevado a transmitir sus experiencias y conocimientos en todo el mundo a través de numerosas conferencias divulgativas como la de hoy mismo. No quiero extenderme más porque es muy interesante la conferencia y cedo la palabra y la mesa y todo el espacio a Mohamed. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por esa introducción y muchas gracias realmente por introducir lo que yo he vivido en mi vida. Bienvenidos a todas y a todos, señoras y señores. Hoy quisiera compartir con vosotros, con ustedes, mi vida de viajero, amador de arqueología y cómo ha iniciado todo eso en mi vida, cómo lo he empezado. A los 10 años, mi padre me regaló un libro de geografía. A los 10 años hice mi primer viaje virtual, que era el viaje en el Transiberiano, de Moscú hasta Vladivostok. Para un niño de 10 años es el sueño imaginar la selva o la tundra, la taiga en Rusia, ver a las tribus. Así empezó mi curiosidad y la hambre que yo tenía para saber y para aprender más. A los 20 años he empezado a llevar unos grupos como guía nacional en Túnez y los he llevado a muchos sitios, muchos yacimientos. He tenido la suerte de trabajar con algunos arqueólogos que sean franceses, españoles, portugueses, americanos, y me han inculcado el amor del patrimonio.
Hoy voy a intentar compartir con ustedes el patrimonio tunecino, que se destaca en el emblema del patrimonio tunecino, que es el Museo del Bardo. Cuando se habla de cultura, cuando se habla de arqueología, cuando se habla de historia, prehistoria, protohistoria y la historia medieval, se habla del Museo del Bardo. Nuestro encuentro hoy se va a destacar en 2-3 capítulos. Voy a leer algunos datos que son muy importantes para poder visitar un sitio tan mágico como el Bardo, pero también os voy a enseñar unas diapositivas, unas mías, mi fondo propio, que son las fotos, pero también algunas postales de entonces, de 1872, de 1884, y son fotografías sacadas por los franceses mayormente, unos fotógrafos que vivían o aventureros, viajeros en Túnez. Hoy les invitamos a un viaje virtual. Entonces, ¿cómo va a ser este viaje hoy con las diapositivas? Es como si fuéramos todos, ustedes y yo, en el Bardo. Y yo calculando para entrar a ciertas aulas, explicar los detalles y pasar de una aula a otra o de una sala a otra para que ustedes puedan aprovechar los detalles de los mosaicos. Algunos de los mosaicos que vamos a ver hoy los conocen seguramente ustedes, algunas a lo mejor no. Hoy el Museo del Bardo reabrió en el mes de septiembre pasado, como 4 meses, nada más. Y hoy el Museo del Bardo nos presenta como mínimo 4 aulas, 4 salas nuevas, novedades. Digo eso para las señoras y los señores que ya han visitado el Bardo, a que viniesen otra vez a descubrir la riqueza, y eso lo dice todo el mundo, que son 4 aulas muy increíbles. Hoy les invitamos a un viaje virtual y didáctico del Museo Nacional del Bardo, uno de los mejores museos arqueológicos del mundo, conocido especialmente por su colección de mosaicos romano-bizantinos, la más grande del mundo, ubicado en el Palacio Belical del siglo XVIII, una de las residencias de los beyes huseiníes, que eran los gobernantes de Túnez. Hoy les voy a dar algunos datos muy importantes y por eso agradezco a 2 directores, exdirectores del Museo del Bardo, el señor Khaled Ben Romdan, que era un director del Bardo durante como mínimo 6 años, y la señora Sumaya Garzala, que me han procurado esos datos que tengo hoy y que quisiera compartir con ustedes. El Bardo cuenta con 4.248 metros cuadrados, 4.248 metros cuadrados de exposición de mosaicos, casi todos pavimentales, casi todos por el suelo. Aunque cuando vayamos al Bardo hay una cantidad increíble de mosaicos colocados por las paredes, pero todos vienen de los pavimentos, de los suelos de casas y otros edificios. La superficie de la exposición de la totalidad de los artefactos expuestos es más de 22.000 metros cuadrados. Más de 22.000 metros cuadrados hoy, de los cuales 9.000 metros cuadrados han sido añadidos como nueva extensión con la entrada principal del museo. Aquí tenemos una foto de lo que era el palacio, que no se llamaba el Palacio del Bardo, era el Palacio de los Muraditas
antes de los huseiníes, y vemos uno de los detalles, la torre del reloj. Y a la izquierda de la torre del reloj que ven ustedes es el actual Palacio o Museo del Bardo. Esa foto es de a lo mejor 1878-80. Las primeras salas del museo fueron abiertas en 1888, señoras y señores. 1888. Durante aquella época, Túnez era bajo el protectorado francés, pero era también un reinado. Teníamos un monarca y un bey gobernante, pero también los franceses empezaron a gestionar el país a partir de aquella época. Y la sala de Cartago fue la primera sala iniciada con los mosaicos, que les voy a enseñar dentro de poco. Los primeros mosaicos fueron expuestos a partir del 1888. Para ustedes, los que han ido ya al Bardo y que han apreciado y aprovechado los mosaicos, algunos ya existen en el Bardo desde 1888, más de 130 años. Hay casi 2.000 artefactos, piezas, entre lucernas, mosaicos, bustos, estatuas, sarcófagos, estelas, púnicas y otras, númidas, mosaicos grandes, pavimentales, un mausoleo, batisterios, son más de 2.000 piezas. Expuestos hoy en el museo, tales como los mosaicos que acabo de mencionar, pero también hay unos artefactos y piezas musulmanas. Hoy nuestro viaje virtual nos va a llevar a través de 3 capítulos. Un capítulo romano, un capítulo cartaginés púnico y un capítulo islámico. Y vamos a ver un poco el panorama este. Aquí tenemos una de las fotos más recientes del siglo XIX del actual Bardo, que era el Palacio del Bardo de los huseiníes. ¿Quién eran los huseiníes? Los huseiníes, con su fundador Hussein Ben Ali, quien inició y fundó la dinastía huseiní en 1705 hasta 1957. Son 250 años de presencia otomana turca y el fundador era Hussein Ben Ali. Aquí mismo el carro, que vemos el caballo o el burro y el carro, nos indica más o menos de la época, que es el del siglo XIX, y para los que aman, que son amadores de postales, que coleccionan postales, una postal como esa vale 4 veces más que una postal solamente de monumento. Los seres humanos o los objetos destacados en las postales valen mucho. Aquí tenemos una estampa de un viajero autor francés, René Caillié, como veía al Palacio Al-Badia. Y eso a lo mejor para ustedes es la primera vez que oyen una palabra tal como Badia, el espléndido, que el palacio mismo no se llamaba el Palacio del Bardo, tal como lo vemos hoy, pero se llamaba el espléndido, con su parte islámica y la parte italiana. Esa es la entrada, la nueva entrada del Museo del Bardo desde el 2012. Desde el 2012 ya hemos hablado de los 9.000 metros cuadrados de extensión nueva
y esta parte forma parte de la nueva extensión, de los 9.000. Museo Nacional del Bardo, y esa es la placa conmemorativa a la hora de inaugurar el Museo del Bardo en 1888, bajo el reino de Su Alteza el Bey Ali. El palacio y el museo entonces se llamaba el Museo Alawi, como referencia al Bey Ali. Su Alteza Ali Bey, y el Masikó que leemos justo debajo de Ali era el residente general francés mandado por el gobierno francés de entonces, 1881. Este es el busto del Bey Ali, de Su Alteza el Bey Ali, que era un Husayní. El linaje de los beyes va remontando hasta 1705, cuando Hussein ben Ali fundó la dinastía Husayníes en Túnez. Ahora, este es el hall, el nuevo hall, entrada principal del museo. Grande, con mosaicos por el suelo, pero otro mosaico por el muro. Este mosaico que ustedes ven es uno de los más conocidos, los más populares. El tema primero, el tema que es bastante común, conocido, de la mitología griega y también la mitología romana, ya que tenemos Poseidón o Neptuno. Se trata del triunfo de Neptuno, rodeado por 56 medallones, que incluyen sirenas, nereides y tritones. Sirenas, nereides y tritones. El Neptuno que está cabalgando, llevando la cuadriga marina, pero hay también arpías, y de las arpías hablaremos un poco más tarde. Ahora, una de las novedades que ustedes deben irse a ver el Museo del Bardo, o por la primera vez, o volver a verlo, es este mosaico que vemos aquí, que se llama el mosaico de las islas. El mosaico de las islas que se ha encontrado en una zona que está a casi 200 kilómetros de la costa, en el interior del país, cerca de la frontera con Argelia. Y esas islas que se destacan, yo he cogido algunos detalles. Tenemos Rodes, Pafos, famosa por el nacimiento, digamos, de Venus en Pafos. Chipre, aquí tenemos Chipre. Y aquí tienen ustedes el mapa en el cual se destaca la totalidad de las islas destacadas en el mosaico de las islas. Todas las islas que vemos aquí están en el mosaico. Es muy bonito. Nunca lo hemos visto expuesto hasta septiembre pasado. Ahora, vamos entrando en el museo, en la parte de los mosaicos. Se entra por este pasillo con ladrillos, pero también con pavimentos revestidos de mosaicos. Mosaicos geométricos, florales, mitológicos. Quería parar 2 minutos para introducir el arte del mosaico, o de los mosaicos, que ya seguramente que ustedes lo conocen o han leído un poco sobre el arte, el opus del mosaico, con esa pieza que representa una iglesia. Ya podemos leer en el mosaico Ecclesia Mater, y en realidad es la cobertura de una tumba de una señora Valentía que murió y que debería reposarse en paz.
Entonces, ¿por qué empezamos por ese mosaico? Yo quiero enseñar a ustedes la 3D, la parte tridimensional, digamos, de la iglesia, a partir de la derecha hacia la ábside. Pero lo que hay en ese mosaico es lo siguiente, esto. El opus teselatum de los mosaicos no es solamente mármol o piedra caliza, es también pasta de vidrio, o hoja de oro. Las piedras verdes que vemos ahí es vidrio. Las piezas, las teselas verdes es vidrio también. Entonces, utilizaban los mosaístas las partes de los colores, el verde y el azul, como pasta de vidrio o vidrio. Una cosa importante, la mayoría de los artesanos y los artistas llamados entonces pictor imaginarios eran africanos, señoras y señores. No eran romanos. Seguramente que al principio los romanos iniciaron el arte de los mosaicos para los indígenas, los númidos o los cartagineses más tarde. Pero los artesanos que hicieron esos mosaicos que vamos a ver eran norteafricanos, que sean artesanos o artistas. Ahora, entramos en el patio paleocristiano. Túnez ha sido una cuna, digamos, del paleocristianismo. De Túnez salieron como 3 papas. 3 papas norteafricanos. Y en Túnez hay una multitud de batisterios, iglesias, basílicas, capillas del siglo V hasta el siglo VIII. Hasta cuando los árabes entraron, había aún comunidades cristianas. Ese pasillo, por aquí, vemos por el medio un batisterio. Y quiero compartir con ustedes algunas fotos de entonces, a finales del siglo XIX, cómo vino a instalarse ese batisterio en el museo, aquí mismo. Aquí vemos las obras de instalar el batisterio en aquel patio. Vemos 4 señores, 3 de ellos son europeos, a lo mejor franceses o sicilianos, ayudados por 2 tunecinos para instalar el batisterio que está ya hecho. Y entonces tenemos unos detalles en esa foto que no vemos en las fotos precedentes como esa. Hoy el patio ese no tiene bóvedas ni columnas que existían entonces. Hay columnas y bóvedas. Entonces hubo una transformación increíble del bardo desde entonces para acoger a más piezas, artefactos y mosaicos. Esa foto es del 1896. Entramos ahora al primer piso. Estuvimos en la planta baja, ahora vamos a coger la escalera y subir hacia el primer piso, donde hay uno de los mosaicos que refleja un tema bastante famoso, bastante común, que era la procesión báquica, Baco. Lo vemos aquí con la cosecha, digamos, de la viña, el leopardo y animales, tigres. Lo vamos a ver por el otro lado, un león. Ese tema era muy común, o sea, en las ciudades latinas o las ciudades norteafricanas.
Ahora entramos en el pequeño palacio Husayní, el palacio islámico, con un patio árabe, andalú, 2 pórticos, no hay un peristilo, sino un pórtico con columnas, y por el medio hay una vasca. Y quiero que ustedes se fijen en la vasca porque la vamos a ver en otro sitio, que esa vasca ha viajado un poco en el Museo del Bardo según las transformaciones. Ese palacio ha sido construido por Hamuda Pasha Bey para sí mismo, para su corte, y está justamente al lado del gran palacio Al-Badia, donde están ahora los mosaicos. Fíjense ustedes en la vasca, la fuente, que la vamos a ver en otro sitio. Aquí hay un detalle de la vasca. Son las hojas de acanto, sin acabar. No están estilizadas. Son más al estado un poco natural. La hoja de acanto, que forma parte de los elementos necesarios principales para los capiteles corintios. Aquí tenemos estuco y azulejos. Y es casi el momento de hablar de un diálogo entre el estuco y el mosaico en nuestro viaje. Una parte donde se puede descubrir la arquitectura del palacio, pero también la colección. La colección son los mosaicos mayormente. Y la arquitectura son los estucos, los azulejos, vidrio, madera, mármol. Mírense ustedes. El techo está hecho de escayola y estuco, como si fuera una casa de aristocracia. Aquí estamos en el Museo Islámico, la parte del palacio de Hussein Pasha Bey. Cerámica por las paredes. Todo el palacio está revestido de diferentes ingredientes. Por el suelo, mármol, por las paredes, azulejos, y por el techo, el estuco. Bueno, ahora pasamos a la colección de los mosaicos, por otra parte o en otra ala, y vemos una cantidad de riqueza de los peces que se encontraban en el Mediterráneo. Entonces los artesanos los representaban por el suelo, aquí mismo. Aquí se puede ver la amplitud del museo, con mosaicos colocados por las paredes hasta arriba, otros por los suelos. Y llega ahora la hora de hablar un poco de una fase, de una mezcla entre la realidad cotidiana y la mitología. Este tema que vemos hoy aquí es bastante conocido, popular. Es el viaje de la Odisea, el viaje de Ulises, que vemos aquí. Yo quiero hablar un poco de 2 partes en ese mosaico, o 3. A la derecha son esas 3 criaturas que llevan instrumentos. Digo criaturas porque hay un diálogo entre los expertos, como si fuera una conversación de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Las 3 criaturas que vemos a la derecha del mosaico están señaladas en los carteles como sirenas, mientras que no son sirenas, son arpías, aladas primero, son arpías aladas, no tienen esa cola de pez, digamos, de las sirenas, tienen patas de pájaros, son arpías, y eso lo vamos a ver un poco más tarde. Después tenemos el barco de Ulises y la vela, las 2 velas. Entonces el viento les está empujando mientras Ulises tiene las manos atadas
al palo y sus compañeros con la cera en las orejas. Eso es lo que hemos leído en la Odisea. Una cosa, en el texto de la Odisea, esa aventura de Ulises se para ahí. En el mosaico, el pictor imaginarius ha añadido una parte cotidiana del pescador. El pescador mostrando la langosta no forma parte del texto original de la Odisea. Quiero decir, con tanta libertad, el pictor imaginario, el diseñador, va a crear una novedad y aportar un elemento nuevo al mosaico. Y es un mosaico increíblemente bien conservado y sobre todo, digo una cosa, si ustedes se fijan en la cara de Ulises, él está mirando hacia las arpías, mientras que sus compañeros están mirando hacia el pescador, que es totalmente diferente del texto de origen. Aquí tenemos las tres criaturas, que no son sirenas, con instrumentos, claro, y alas. Aquí tenemos el pescador, fiel, con la langosta. Pero ahora, eso confirma la presencia de las arpías en una pieza, una cerámica ática, griega. Vemos como Ulises está atado y las arpías les están atacando, rodeados, volando el barco. Hay dos que están de pie sobre las nubes y una rodeando. Ahora vamos a descubrir otras salas. Esa es la sala del Gem y la obra maestra de esa sala es el triunfo de Poseidón, Neptuno, con un Tritón y una Nereide y rodeado por las 4 estaciones. En cada ángulo, en cada rincón de ese mosaico se representa una estación, del verano al otoño, invierno y primavera. Ahora, en este mosaico se ha destacado un detalle que yo quería compartir con ustedes. El hecho de utilizar lo que se llama el opus vermiculatum. Los diseñadores, artistas, artesanos norteafricanos, tunecinos, cartagineses o bizantinos más tarde han sido excelentísimos en utilizar el opus vermiculatum, que son las piezas más finas de los mosaicos. Hay que ver la cara de Neptuno o su torso, el torso mismo, los músculos, todos definidos con unos mosaicos muy finos. Y este arte se llama el opus vermiculatum. Aquí tenemos un jabalí. Y miren ustedes las matices. El cuerpo del jabalí es casi de un solo color, pero no es un color, son 2 o 3, utilizando matices, con piedras sin pintar. El color de las piezas del jabalí son todas originales, naturales. Lo mismo para Neptuno. Es un arte increíble de los mosaicos, señoras y señores. Y los tunecinos lo han amestrado hasta hoy. Bueno, pasamos ahora a la sala, la sala más importante de todo el palacio, que era la sala del baile. Y esa sala, en el suelo que vemos hoy, se ubicaba el mosaico del triunfo de Neptuno en la entrada del museo que hemos visto al principio,
con los 56 medallones. En esa sala tenemos una cúpula hecha con hoja de oro, que vamos a ver, pero les voy a enseñar cómo era esa sala a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, los padres blancos, que es una orden católica, se han instalado en la zona de Cartago y han buscado tantos artefactos para colocarlos en su seminario y después los han traído al Bardo mismo. Miren ustedes la cantidad de mosaicos colocados por la pared que hoy no existe. Hoy mucho menos, pero esa era la manera de exponer los artefactos de entonces. Aquí otra foto de la sala del baile, que se llama la sala de Sousa, porque los mosaicos que se han encontrado están expuestos aquí, encontrados en Sus. Este es un episodio de la reforma del museo a finales de 2008-2009 y vemos que esos señores están ocupados a llevar los medallones del mosaico del triunfo de Neptuno para colocarlos por la pared. Esta es la cúpula, perfecta, increíblemente bien conservada. Aquí la vemos. Yo cogí esa foto hace 10 días, justamente debajo de esa cúpula, de la sala del baile. Y quisiera hoy, señoras y señores, compartir con ustedes el mosaico que a mí me encanta, es mi preferido. Es el mosaico de Okeanos. Miren ustedes, hay que ver la cara y las mejillas, los detalles. ¿Y por qué a mí me gusta o me encanta hasta? Es porque la mirada misma depende de la interpretación de cada uno de nosotros. Ustedes, yo, al mirar a ese mosaico, lo podemos interpretar. Y es el dios océano con unas matices por la mejilla, la barba. Se notan, se ven hasta los dientes. ¿Les han fijado? Los dientes, los labios, y entre los dientes y los labios sale algo, salen algas. Sale algo, pero salen algas. Pues eso es lo que a mí me encantó en ese mosaico, los detalles de un retrato. Y ese retrato es el resultado de la imaginación del pictor imaginarios. ¿Y por qué repito a cada vez pictor imaginarios? Porque son las palabras que se utilizaban entonces para ese diseñador, el artista, que no es un artesano. El artesano es el mosaísta, es el que va a seleccionar las piedras, a comprarlas y después a colocarlas según las matices y los colores, según los pigmentos que habría ya indicado el pictor para realizar el mosaico. Aquí tenemos más detalles. A mí me llaman un poco el señor de los detalles y es verdad, yo me fijo mucho en los detalles, seguramente igual que ustedes. Los ojos, la nariz, la frente, los labios, entre los labios, los dientes y las algas. Esa es una aula que se ha reabierto después de la reforma y es la aula de la ciudad de Udna y era el comedor del palacio. Hoy día tiene varios mosaicos. Yo he seleccionado algunos que representan otra vez el opus vermiculatum. Eso, como esa jarra de vino y la copa
y todo hecho de mosaico, pero sin pintar. Vemos la jarra con ese color un poco verde pálido, como si fuera vidrio, y son teselas, son piedras. La copa, lo mismo. 2 gallinas. Lo siento que tenemos que volver un poco la cabeza para verlo mejor. Son 2 gallinas con el estilo, el trabajo del opus vermiculatum. Esas teselas no miden más de 1 o 2 milímetros. Hay que imaginarlo, el trabajo. Comida, pan, mantequilla, un cuchillo, hongo. Todo eso se ha encontrado son trozos de un mosaico que se llama el bodegón. Nosotros lo llamamos el bodegón. Entonces la gente lo llamaban Xenia, Xenia, y de aquello viene la palabra cocina, viene la palabra cuisine, viene la palabra kitchen, y Xenia quiere decir hospitalidad. Es invitar a la gente y celebrar. Ahora viene el momento para descubrir uno de los sitios más emblemáticos de Túnez, que es el sitio de las canteras del mármol numídico de Chemtou, al noroeste de Túnez. Y es una sala nueva que hoy día los arqueólogos, los expertos han dedicado a un tesoro de monedas de oro, 1.648 monedas, 1.748 monedas, 7 kilos 400 gramos, que se han encontrado en el sitio este de Chemtou, probablemente del siglo VI o VII, y se llama la Sala del Tesoro de Chemtou. Aquí tenemos alguna moneda de oro y una de plata, 1.648 de oro y una de plata, que se puede ver hoy, y descubiertos en 1993. 1993. El tesoro mismo dicen que se ha quedado como 30 años casi en el Banco Central de Túnez. Hoy día los visitantes pueden aprovechar ese tesoro que está expuesto al público. Un taller de acuñación. Y de hecho, hablando de acuñación y de oro, las únicas minas de oro del Imperio Romano de entonces que son visibles hoy se encuentran en España, señoras y señores. Las médulas, ¿cierto? Las médulas. Para mí son las únicas minas de oro, hablando de la época romana, que se puede visitar, que se puede ver los canales de agua como se hacían en las canteras, que se encuentran hoy en España. Y qué belleza, y qué interesantes son. Aquí una cierta representación de la acuñación, cómo se acuñaban las monedas, y entonces se van a distribuir en todo el Imperio Romano y sobre todo la parte occidental del Mediterráneo. Pasamos ahora a la sala de Cartago, una de las más importantes salas, con un altar por el medio, y esa sala fue abierta al público a partir de 1888 con los mosaicos. Así era la sala antes de devolverla en un sitio público, con la vasca, la fuente que hemos visto en el Palacio Árabe, la misma vasca. Otra foto de la misma sala de Cartago. Y seguramente para ustedes, los que han ido ya al Bardo, al ver
esa sala seguramente se acuerdan de aquella parte del museo. La sala del concierto. Hemos visto la sala del baile, el comedor, la sala de Cartago, y esa era la sala del concierto de los beyes, con orquesta y todo reservado para la corte. Pero hay un mosaico que se destaca de la colección de esa sala, es este. Y me gustaría pararme 2 minutitos para explicar un poco los detalles de ese mosaico. Ese mosaico seguramente era la propiedad de un rico indígena, digamos norteafricano, representando una comunidad de venatores, de cazadores, que son 5, que están festejando un banquete, pero están molestando los toros. ¿Vemos los toros por debajo? ¿Ven ustedes los toros? Pero hay una inscripción que se puede leer, que nos explica todo. Los 5 venatores con la V, venatores, están celebrando, festejando el evento, y hay uno que les pide de callarse. Silentio, dorman tauri, para no molestar a los toros, dejarlos reposar, descansar. Ahora entramos en otra sala mítica, que es la sala del harén. Son 4 cuartos conjuntos, dan por un patio octogonal hecho de estuco, ya vemos el estuco, el mármol y un mosaico. Aquí tenemos el techo, que es una bóveda hecho de estuco, un trabajo de filigrana, todo hecho a mano. Lo mismo lo vemos aquí en España, en la parte, digamos, mora, árabe, andaluza, de Andalucía, Sevilla, Córdoba, Granada, ¿qué más? O hasta el arte mudéjar. Es una mezcla increíble del estuco. Esa es una foto de 1898, de la misma sala con los mosaicos. El mosaico en el suelo, que es este, hexagonal, representa el zodiaco y los 7 días de la semana. Uno de los primeros mosaicos. Pero ahora me quiero parar 2 minutitos para explicar una cosa que a lo mejor no está en los textos representando ese mosaico. Es el emblemático mosaico de Virgilio, o de lo que se pretende ser Virgilio. Y ahora me tengo que explicar entre Virgilio si es verdad o no. El que se pretende ser Virgilio, rodeado por 2 criaturas, las musas, Clio, la musa de la literatura, la historia, y Melpomena, la musa de la tragedia, llevando una máscara. Entonces, ¿por qué el pictor imaginario ha hecho ese mosaico, incluyendo las 2 musas? Que el personaje principal es Virgilio, que seguramente es un trabajo que ha pedido el propietario, el pictor imaginario lo ha hecho, pero hay una cosa que a mí
me ha dejado un poco, no estaba tan cierto. A mí no me convenció todo eso. Aunque el mosaico es un mosaico polícromo, se llama la Gioconda del Museo del Bardo, es importantísimo, pero tenemos que preguntar, tenemos que buscar la realidad. O otra versión para poder hablar de ese mosaico. 3 personajes, Virgilio, Clio y Melpomena. Pero al fijarse a los detalles del Virgilio, la cara de Virgilio, no tenemos ningún retrato, ninguna evidencia de la realidad de la cara de Virgilio, como se parecía Virgilio. Más probablemente esa cara era la cara del propietario. Ahora, es un problema entre lo que dicen los arqueólogos, los historiadores, y lo que yo pensando, porque tenemos otros ejemplos. Eso es lo que a mí me hace hablar de eso. En aquella época era de moda imitar, meterse en el cuerpo, en el alma de algunos dioses o divinidades, y en ese caso la cara de Virgilio sería la del propietario. No sé, pero de toda forma hay que preguntarse. Hay más mosaicos en el Bardo. Acordarse de que hay 22.000 metros cuadrados de exposición y más de 4.280 metros cuadrados de exposición de mosaicos por las paredes y por el suelo. Y estos mosaicos son uno de los más grandes de toda la colección del Bardo. Mírense. Hay que ir y verlo. Es importante. Ahora pasamos al capítulo de la época púnica cartaginesa. Son estelas púnicas, estelas de forma, la forma es la forma de un obelisco. Y vemos otra estela con la forma de la diosa Tanit. Y me parece que en España, para ser tan cerca de la época de los cartagineses, de Cartadas, de Cartago Nova y de los púnicos, hay otro símbolo que parece al Tanit que se llama el indolo, ¿verdad? O si no, vamos a remontar a 5.000 años o menos para hablar del Ankh, esa cruz de los egipcios. Ese símbolo es el símbolo de Tanit, con estilo, con inscripción neopúnica. Pero aquí, en esa estela, tenemos 4 ingredientes, elementos. Arriba del todo, aunque está un poco, no está completo, es la creciente y el disco solar. Los 2 símbolos son los emblemas del dios Baal, el dios supremo de los fenicios y de los cartagineses. Debajo del emblema de Baal tenemos Tanit, la diosa de la fecundidad. Y cuando vamos a visitar Cartago, seguramente que vuestro guía os va a llevar a ver el Tofet, que es el santuario de Tanit. Hay que ir a verlo. Debajo de la Tanit, una jarra o un jarrón, que es el símbolo de la fecundidad. También, uno, lo de Tanit, con estilo, el otro más natural, un jarrón. Y tenemos debajo del jarrón un altar. Tenemos 4 ingredientes para las sepulturas indicados en esa estela. Otra colección del Bardo, y estoy hablando solamente de la colección expuesta. En las reservas del Bardo hay centenas, miles de mosaicos, artefactos, piezas como las máscaras esas
que se llaman protomes. Esas máscaras, hay 5 que están por el medio, son de influencia etrusca. Y las 2 máscaras, una en ambos lados, son máscaras apotropaicas para apartar los espíritus malos, que se utilizaban en la época cartaginesa. En la época cartaginesa se enterraban los muertos con una máscara justo al lado para apartar los espíritus malos. Escarabajos, señoras y señores. Una multitud de escarabajos que han encontrado en Túnez, en Cartago sobre todo, de la época cartaginesa. Esa es un detalle, un biberón. Sí, con una asa solamente. Un biberón con una asa. ¿Y entonces qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo utilizaban? Que el bebé no se enteraba. No, no pasa nada. Es un biberón apotropaico, con los ojos ampliados. ¿Ven ustedes los ojos? Que en general cada uno de nosotros tenemos los ojos que van con la cara, con las dimensiones de la cara. En ese caso, en ese biberón, tenemos los ojos mucho más ampliados de lo que deberían ser. Y esto es para espantar. Y por eso que se llaman los ojos apotropaicos. Lo que quiere decir también para proteger el bebé con una asa y va a chupar, chupando y protegido. Ahora, la penúltima parte de nuestro viaje virtual la dedico al tesoro de Mahdia. Mahdia es una ciudad en el centro de Túnez por la costa y parece no, pero es cierto que ya en 1907 unos pescadores de esponjas a la orilla de Mahdia han encontrado artefactos, objetos que no sabían lo que eran y parecen en aquel momento esos cráteres o cántaros venían de Grecia y es un barco que se hundió, un naufragio, sí, de un barco griego, más probablemente se dirigía hacia Roma o Pompeya o Herculanum y hizo un naufragio y se hundió a 7 miles náuticos de Mahdia. Y por eso que estos cántaros los llamamos el tesoro de Mahdia. Aquí los vemos. Son grandes, ¿eh? Son más altos que yo. La última parte de nuestro viaje virtual, hoy, las nuevas salas islámicas. Y por tanto, tenemos 4 páginas del Alcorán azul. El Alcorán azul con hoja de oro, y es un Alcorán que tenía varias páginas. Hoy día se pueden ver las páginas en el Museo de Berlín, en el Louvre, en el Metropolitan, y es un Alcorán, un manuscrito único. Hay también cerámica aglabida de la dinastía Aghlabí, cerámica fatimí, cerámica de los zirides, de los hafsíes o hafíes. Aquí vemos esos platos depictan, nos enseñan un poco el arte de diseñar los animales y que fue una ascensión de la cultura del terracota y de las cerámicas en la época de los fatimíes, que eran ellos los fundadores del Cairo islámico, procediéndose de Túnez.
otra pieza de la época de los aglavíes del siglo IX. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mohamed, por tu intervención y por llevarnos al Museo del Bardo y guiarnos a través de sus salas y de sus colecciones. Tenemos tiempo para una ronda de preguntas o comentarios, si alguien quiere. Tenemos un compañero con micrófono. Dos cosas. Primero, he echado un poco de menos cuando estábamos viendo las filminas, las fotos de los mosaicos, el datarlos, en contextualizarlos, en situarlos, tanto geográficamente como en la época, si era imperial, era tardoantiguo, en fin, un poquito. Entonces lo he echado un poco de menos, ¿no? Porque de alguna manera ayuda un poco culturalmente, intelectualmente. Y otras, ya aprovecho que tengo el micrófono, y otra segunda. Es decir, cuando estuve en Túnez me llamó mucho la atención qué circunstancias sociales o tal, para que de algún, porque vas al Yen y es impresionante. Eso digo, pero cuánta riqueza en aquel momento se estaba produciendo allí en esa zona para que de alguna manera podamos ver esto, es decir, se produjera esto, incluido pues eso, lo del yen y el resto. Sí, pues para contestar a su pregunta, el interés de los tunecinos a su patrimonio no es de hoy. Digo que remonta al siglo XIX, antes de que viniesen hasta los padres blancos y los franceses. Pero lo que pasa es que muy poca gente se enteraba de ese patrimonio, y ese patrimonio estaba enterrado y estaba hundido en piezas. Entonces, con el importe de los franceses, que les interesaba también ver un poco el renacimiento de la época paleocristiana. Entonces iban excavando y sacaron esas maravillas, digamos. El Gem, el anfiteatro del Gem, se veía, pero bueno, estaba ocupado por familias. Hoy día hay que ir a verlo porque hay restauros. Impresionante, claro, claro. La mayoría de los mosaicos romanos expuestos en el Bardo y otros museos es del siglo, a final del primer siglo después de Cristo hasta el séptimo. Entre el quinto y el séptimo ya no son romanos o de estilo romano, pero son paleocristianos. Digo eso porque en la colección del Bardo la riqueza de los mosaicos, la diversidad de temática solamente se encontraba en la época romana en Túnez. Aunque no había romanos viviendo en África del Norte, había autóctonos, pero a partir de la época de Caracalla se volvieron ciudadanos romanos. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Todas las piezas que hay en el museo son originales, descubiertas en Túnez? Todas las piezas expuestas en el Bardo son originales, auténticas. Del país, ¿no? Del país, sí, del país. Aunque en la época francesa, en la época del protectorado, como Marruecos, Argelia y Túnez, las tres eran colonias y departamento francés, Argelia, para los franceses llevar un artefacto de Túnez y exponerlo en otro museo en Argelia era normal. Pero todas las piezas expuestas en el Bardo son tunecinas y son auténticas. Gracias. Nada. Sí. Sigue a haber sí, claro, sí. Varias excavaciones, pero sobre todo restauros. Hay yacimientos, hay tratados, digamos, trabajo común con los italianos, con los españoles. Los españoles trabajan en la parte del noroeste y en el centro. Cada
Cada verano están en la parte de Altiburos, la parte de Le Quef. Sí, siguen. Las excavaciones en Túnez no se han nunca parado, pero se han suspendido 2 veces. Una vez en la época de la Primera Guerra Mundial y la segunda entre 42 y 45. La Segunda Guerra Mundial. Suspendidas. Pero nunca han parado. Digo, porque en aquella época los franceses han seguido y en la época post-independencia, después de 56, los tunecinos han continuado el trabajo y han abierto más horizontes en las excavaciones. Solamente, es muy concreta la pregunta. En estos últimos años ha habido excavaciones en Túnez, por supuesto. ¿Existe esos mosaicos en el Bardo o no? ¿O solamente son de hace bastantes años, claro? Los mosaicos que están en el Bardo. Sí, Sí, un segundo. Es que creo que no, el público no ha escuchado muy bien su pregunta. Pregunta si los mosaicos que están ahora en el Bardo son de excavaciones antiguas o también hay de excavaciones más modernas. No, esa pregunta no es. ¿No? Si Pues lo he entendido actualmente mal. existen en el Bardo los mosaicos que se están encontrando actualmente. Es lo que quiero decir. Pues sí, ¿Y de dónde son? Pues ¿Y de dónde? al principio de nuestra presentación he hablado del mosaico de las islas, Bueno, sí, de Pafos, Chipre. ese no está. Ese es nuevo. Sí, ese es nuevo. Ese es nuevo. Muy pocos mosaicos de las excavaciones de ahora. Sí, muy pocos, ¿no? Muy Porque pocos. si no hay salas especiales No, actuales. pero Claro, el de las islas es que es impresionante. el de las islas, Ya se porque conoce. es... El de las islas, el mosaico de las islas, es importante, no es solamente por el tema, pero por la ubicación, donde se encontró, a 200 kilómetros fuera de la costa tunecina. Entonces se habla de islas. Y el conservador del sitio donde se encontró el mosaico dice, probablemente el propietario tenía a lo mejor barcos, viajaba y entonces quería representar esas Por islas. supuesto, eso A es, 200 kilómetros, que era un pavimento en una casa, en un Ercus. es que los mosaicos lo cogía el tema Sí, el dueño de la casa. el dueño de la Por casa, supuesto, claro. hay un artículo sobre ello, de ese mosaico. No. Sí, muchísimas gracias. De nada, de nada. Muchas gracias por su exposición, que ha sido muy interesante, sobre todo para los que no conocemos el museo, nos ha dado una visión muy buena de lo que hay. Yo te quería preguntarle, por favor, si se sabe cuánto se tardaba en hacer un mosaico de los que tienen, entiendo que es diferente uno grande con teselas grandes de uno pequeño con opus vermiculatum, pero ¿se sabe cuánto tiempo podía dedicar un artesano a un...? Debería ser 2 preguntas en una. ¿Cuánto tiempo y cuántas personas? Porque Bien. depende del equipo. Un pictor imaginarius, el diseñador que es el que hace todo el dibujo, ¿no? Puede haber 2 o 3 mosaístas artesanos. Y según el tamaño y la complejidad del mosaico, se puede solicitar ayudantes, 4 o 6 cada uno. Los ayudantes, en general, no se meten con los colores. Les dan solamente la parte blanca, la cuna, digamos, porque van a meter. El mosaísta es él quien va a buscar y colectar y seleccionar las matices. Y lo hace todo según los ingredientes de los pigmentos que habrá indicado el pictor imaginarius. Entonces, son 5 u 8 personas para un mosaico de, digamos, 40 metros cuadrados.
Eso tardarían a lo mejor entre 6, 8 semanas. Parece rápido, parece una cosa. Es que la mayoría de los equipos de los mosaístas eran itinerantes. Viajaban. Se les solicitaba por todas las partes del Imperio Romano. Sobre todo los que dejan su firma. Es increíble cómo no se encuentran tantas firmas en los mosaicos. No es como las pinturas. Pero los que logran conservar la firma en el mosaico es como si fuera promocionar su trabajo y la gente oye hablar de Magarius, de Antoninus, el mosaísta, y lo van a solicitar. Entonces, 40 metros cuadrados son 6, 8 semanas. Muchas gracias. Nada. Sí. Y entonces, otra cosa, hay que pensar en lo que es primordial, ir a buscar la materia en las canteras, en los mercados. Eso es muy importante. Y además el propietario que se va a encargar de alojar a todo el equipo que ha viajado y darle de comer también durante las 6 o 8 semanas. ¿Varía con el tiempo o qué es normalmente? Pues la base del mosaico son 3 estratos. Son 3 estratos. Tenemos estratos de diferentes calibres de piedras y después tenemos la parte donde se van a colocar las teselas. Son 4 estratos. Se va a cambiar, claro. El problema de los mosaicos cuando están al aire libre. Al aire libre, con los agentes, digo, lluvia, sobre todo, hay que mantenerlos más. La composición de los estratos, aquí la tenemos, pero no la he puesto yo, pero os la puedo decir. Tenemos el statumen, que es el estrato más profundo, más abajo. Y después tenemos el rudus, y son diferentes tamaños de piedras. Y el tercero es el nucleus, statumen, rudus y nucleus, que forman parte de la base del mosaico. Y el cuarto son las teselas. Sí. ¿Y el pictor dónde pintaba eso? Porque con la mascarilla no lo... Pregunta el señor, ¿el pictor en qué superficie pintaba? En la parte justo antes de las teselas, en la parte del nucleus. El nucleus pintaba. Pues hablando de eso, yo no pensaba hablar de eso, pero tengo la información. La mayoría de los pictores en África del Norte y sobre todo en África proconsularis, que se trata de Túnez, que aquí la tengo, el secreto de la calidad de los mosaicos en Túnez es utilizar el negro, el color negro, para un medio tono, para inducir el relieve. Este color fue prohibido en la época de Pompeya y el Vesubio. Lo que hace destacar los mosaicos en Túnez es ese color un poco oscuro del negro. Y se hace sobre el núcleo.
Sí, los pigmentos, sí. Las teselas y las matices. Teselas con matices. El mosaísta va a seguir el trabajo del pictor. Aquí tiene el azul, aquí tiene verde, sobre todo el negro. Entonces lo va a seguir. ¿Otra pregunta? ¿Última, a lo mejor? Si no hay ninguna... Ah, sí, aquí delante. Sí, yo no sé si habéis hecho estudios pétreos en el Museo del Bardo sobre los mosaicos o sobre las teselas de vidrio, la procedencia. La procedencia de las teselas Del vidrio, de vidrio. Sí. Bueno, fue una época, las teselas, hablo de lo de Túnez, ¿no? Las teselas de vidrio era pasta de arena, silicia, que se va a calentar a cierto grado, después dejarla descansar y utilizarla con el viento, al aire libre, y después cortarla. Esa es la manera, la forma, digo yo, tradicional de la pasta de vidrio, que sea el azul o el verde. Me refería más a la composición, si estaba fabricado en Túnez, en factorías tunecinas, o venía de Egipto, como el vidrio al natrón, como en otros mosaicos No, de eso occidentales. no puedo afirmar, ni confirmarlo, no sé, pero puede ser que lo hayan producido en Túnez como lo hayan importado de otra colonia del Imperio Romano. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, antes de marcharnos, quería presentarles a la señora Fatma Onrani, que es la embajadora de Túnez aquí en España y que quería dirigirles unas palabras a modo de clausura. Por ahí no, tiene que ser por ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Fatma Onrani, la embajadora de Túnez en España. Lo que quiera. A todo el mundo. Aquí presente en esta conferencia del profesor Mohamed Halweni. Muy agradecida que haya acogido la invitación de la embajada de la Oficina de Turismo de Túnez, aquí representada por su directora Leila Tqaya y mi colega Nadia Miri. Y especialmente la acogida del Museo Arqueológico Nacional de España para hacer esta conferencia en el marco de la exposición que hace el museo sobre Túnez en Sepia, cuya otra exposición ya ha empezado hace unas semanas también en el Museo del Bardo, de donde viene el profesor Halweni. Es un placer estar aquí con vosotros. Me he perdido la conferencia por otro acontecimiento tunecino. Una artista tunecina tenía una inauguración de su exposición de cuadros aquí también en Madrid. Muy agradecida que esta temporada ya empieza con un intercambio cultural interesante entre Túnez y España. Era solamente para decir estas palabras, para realmente nuevamente decir nuestro agradecimiento como embajada, como Túnez, para el Museo Arqueológico Nacional de España, para esta exposición y todo lo que hay alrededor de la exposición, las actividades a las cuales estamos contribuyendo también como país. Mañana, me parece también hay mañana y sábado hay 2 talleres para familias y para adultos. Espero que también, gracias a toda la promoción, puedan venir con sus familias, con sus hijos, a disfrutar de lo que podéis. Sí, lo sé, es este, pero no sé si vamos a continuar con esta exposición o continuar también con talleres de otra manera. Buenas noches a todos y es un placer estar con vosotros. Muchas gracias, buena tarde. Qué bien, qué bien.